La palabra del Señor dice así en Santiago 1, 21, 25, en la Reina Valera 60. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, o en la perfecta ley, aquí se refiere a la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora vamos a leer la traducción del lenguaje actual. Aquí en los versículos 23 y 24, esta traducción los une prácticamente a un versículo. Pero me llamó mucho la atención porque la traducción es bastante comprensible en este lenguaje. Y dice así: por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje, o la palabra, el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje, esa palabra, tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasarán lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. Siéntense, por favor, mis queridos hermanos. Si usted no conoce la palabra del Señor, no crecerá espiritualmente. Si usted no pone empeño, si yo no pongo empeño en conocer la palabra del Señor, nunca creceremos espiritualmente. Nos quedaremos enanos espiritualmente. Y esa no es la voluntad del Señor. Hay un dicho, cuando alguien tiene su Biblia con polvo en la tapa, hay sequedad en su corazón. Hay polvo porque no la abrimos y no la leemos, ni la estudiamos. El Señor quiere que la conozcamos. Porque no basta escuchar un poco la palabra, entender un poco la palabra. Incluso podemos traerla, cargarla bajo el brazo, pero aún así podemos desviarnos del conocimiento verdadero del Señor, de la voluntad del Señor. Pero también es cierto que para recibir la palabra, para entender la palabra, no basta usar nuestro intelecto, nuestra determinación, nuestra fuerza de voluntad, el estudio que se pueda realizar con buenos materiales de estudio, con Biblias de estudio, con concordancias, con diccionarios, con libros o comentarios que nos ayuden a entender. Esto es bueno y es correcto, pero no es suficiente. La Biblia nos enseña que hay que tener una disposición espiritual, que hay que tener una disposición del corazón para que nosotros podamos entender, comprender y recibir la palabra de Dios. Muchos libros de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente el texto y aplicarlo a nuestra vida hoy.
Hay algunos libros que nos ayudan a entender el significado exacto de las palabras en hebreo y en griego, para hacer una exégesis, un estudio para interpretar lo que quiso decir el autor y qué me dice a mí. Eso es correcto, pero la mayoría de los libros descuidan la parte y la condición de aquel que va a estudiar la Escritura. Casi todos los libros, con algunas excepciones, cometen ese error. No dicen que el que va a estudiar tiene que nacer nacido de nuevo para entender la Biblia, que tienen que ser espirituales, porque solamente el que es espiritual puede percibir las cosas que son del Espíritu. La condición de humildad, de sencillez y de devoción que debe tener aquella persona que entra al estudio de la palabra o que va a escuchar y recibir la palabra del Señor. No podemos entrar a estudiar la palabra de Dios, a tomar el alimento espiritual con las manos sucias. Tenemos que tener las manos limpias, tenemos que tener una condición que al Señor le agrade. Hemos titulado el sermón, la predicación, ¿cómo recibir la palabra? Y cuáles son las formas correctas de recibir la palabra de Dios. La primera, limpiándonos de toda maldad, es decir, con un corazón arrepentido y limpio. Cuando ya fuimos salvos, el Señor nos perdonó, nos limpió de todos nuestros pecados, pero debemos de mantener una vida de santificación y de limpieza para que podamos recibir la palabra del Señor. No basta entonces tener el intelecto, la razón y los métodos que mencionaba al principio correctos. También se necesita esa condición espiritual necesaria, limpiándonos de toda maldad. Santiago 1:21 en la primera parte dice así: por eso, dejen de hacer lo malo. Es decir, basta el tiempo, como decía Pablo, pasado, en que ustedes pecaron y se deleitaron en los deseos de la carne, pero ahora el resto de nuestra vida ya no lo vivamos en maldad y en pecado. Limpiémonos. También Pablo dice, no nos contaminemos de carne y espíritu. Aquí nos enseña esa verdad. Dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Constantemente la palabra del Señor dice que nos revistamos de Cristo, que nos pongamos el vestido de la santidad y de la justificación, con que el Señor nos ha declarado limpios y nos ha hecho limpios. Porque cuando nosotros no nos limpiamos y no estamos a cuenta con el Señor y queremos recibir la palabra del Señor, es como tener una ropa sucia, es andar con ropa sucia. Y a nadie, creo yo, a nadie nos gusta andar con una ropa sucia, manchada, llena de mugre, llena de cualquier otro elemento externo que haya ensuciado nuestra ropa. Queremos andar con ropa limpia. Espiritualmente debemos de hacer lo mismo. El Señor nos perdonó, nos limpió, nos dio la vida, pero nosotros somos responsables de buscar también esa santificación. Y aquí podemos sacar una figura, una semejanza con lo que el Señor hizo con Lázaro cuando lo resucitó. Después de que había muerto y ya tenía 3, casi 4 días, dice el texto, de haber muerto, y ya hedía, así dijo la hermana de Lázaro, Señor, ya el cuerpo hiede, tiene mal olor. Jesús le dijo que tuviera fe y que confiara, porque Él era la resurrección y la vida. Y cuando se acerca a la tumba donde habían enterrado a Lázaro, con la autoridad y voz de mando de nuestro Señor Jesucristo, dijo, Lázaro, ven fuera. Y esa palabra viva hizo que aquel cuerpo muerto en el acto resucitara y volviera a la vida. Pero cuando sale, después de haber quitado la tapadera o la rueda del sepulcro, Lázaro todavía sale con el vendaje, que ya lo tenía 4 días. Ese vendaje hedía, ya tenía mal olor, aunque él estaba vivo. Entonces Jesús le dice, no solo para que camine, sino para que se quite esa maldad, esa suciedad, ese tipo de maldad, esa suciedad, le dice, quítenle las vendas. Y le quitan las vendas
y Él se quita ese ropaje sucio. Es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros nos limpiemos de toda maldad cuando nos acerquemos a la palabra del Señor. Cuando la estemos escuchando, vengamos con una disposición de ponernos a cuenta con el Señor, de que estemos limpios, que nos quitemos esa maldad, que confesemos nuestros pecados, que ya no pequemos de hecho, que nos consagremos y así aprenderemos mucho más la palabra del Señor. Otra de las formas correctas de recibir la palabra de Dios es dándole la bienvenida de corazón a la palabra. Es tener esa actitud de estar dispuestos, sin prejuicios, sin venir a ver qué malo puedo encontrar en la iglesia o en la congregación, sino venir como un niño deseoso de la leche de su madre, de aquel que tiene hambre y sed de la palabra del Señor. El texto dice así, en la segunda parte del versículo 21b, más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese darle la bienvenida nos vamos a centrar donde dice reciban. En la Reina Valera dice recibid. Y ese verbo, recibid, está traducido en el Nuevo Testamento con dos verbos. El verbo lambano, que quiere decir recibir, pero ese recibir donde yo tomo, donde yo agarro, donde yo jalo con un poco de fuerza. Es algo como forzado. Y está el otro verbo que se utiliza también en el Nuevo Testamento, el verbo tecoma, que significa recibir dando una bienvenida abierta y sincera a la palabra de Dios. Este verbo se usaba cuando uno recibía en su casa una visita que esperaba mucho, a una visita especial. Y cuando llegaba a la puerta, lo primero que se hacía es, con los brazos abiertos, con una sonrisa sincera, decirle bienvenido a esta casa, pase adelante. Y en la antigüedad, pues les daban un beso en la mejilla, les lavaban sus pies, los pasaban adelante y les ofrecían un vaso con agua. Así, con esa actitud de alegría y de bienvenida, debemos darle la bienvenida a la palabra del Señor. Es decir, Señor, estoy dispuesto a darle la bienvenida de lo que tú quieras que yo escuche, que yo aprenda de esta palabra. Así voy a entender mejor tu palabra, voy a aprender más de la Escritura. Muy bien, la tercera forma de recibirla correctamente es recibiéndola con mansedumbre. Aquí la Reina Valera la traduce más acertada porque usa la palabra mansedumbre. La traducción del lenguaje actual usa humildad. Realmente son sinónimos, pero en el sentido estricto es mejor la palabra mansedumbre. Santiago 1:21 en la segunda parte dice, reciban con humildad, con mansedumbre, el mensaje o la palabra de Dios que les ha dado. Este mensaje tiene poder para salvarlos. Ahora entendamos bien la palabra mansedumbre. ¿Cuál es la actitud de aquel que recibe con mansedumbre la palabra de Dios? Déjeme ilustrarlo antes para que luego lo apliquemos. La palabra mansedumbre se refiere a la condición de aquel animal que ha pasado el proceso donde ha sido domado y después se vuelve manso para utilizar su fuerza en el trabajo. El ejemplo clásico, típico, es del caballo salvaje. El caballo salvaje es peligroso. Si no ha sido domado, no es manso. Quien quiera montarlo, corre el peligro de ser pateado. Si alguien se logra subir sin experiencia sobre ese caballo que no ha sido domado, será inmediatamente expulsado. Por eso tiene que pasar por el proceso para ser domado. Y solo realmente un jinete con mucha experiencia que lo monta y se arriesga
y tiene que hacerlo durante horas si es posible, hasta que el caballo queda exhausto, cansado, está domado y luego se deja, hasta entonces, colocar sobre sí la silla de montar. Cuando ya está domado, ya es manso, se deja colocar el freno, las riendas, los estribos, y entonces ya cualquier persona puede montarlo y usar la fuerza del caballo ya de manera dirigida y controlada. Cuando ya está domado el caballo y ya tiene todos los implementos, el jinete sencillamente lo puede dirigir hacia la derecha, hacia la izquierda, puede soltarle la rienda para que camine. También lo hace con las espuelas, ¿verdad? Y luego lo detiene con las riendas. El caballo está manso. Cuando dice aquí que debemos recibirla con mansedumbre, nosotros tenemos que haber pasado el proceso de haber sido domados, porque la naturaleza pecaminosa del hombre es salvaje, es pecaminosa también. ¿Y cómo pasó ese proceso en nosotros cuando fuimos domados? ¿Sabe quién lo hizo? Nuestro Dios, Cristo. Por medio de las pruebas y las dificultades, cuando nos entregamos a Cristo, Él nos domó y nos volvió mansitos. ¿Usted está manso? ¿Ya? ¿Ya está bien domado? A través de la tribulación, a través de las dificultades, el Señor se encarga de domarnos. Y después nos puede dirigir por el Espíritu Santo diciendo, hijo, ahora vas por aquí. Muy bien, Señor. Ya no es aquí. Está bien, Señor. Bien manso. Ahora vas a ir para la izquierda. Aquí voy a la izquierda ahora, Señor. Ahora vas a esperar. Te vas a detener. Muy bien. Después de un tiempo el Señor dice, bueno, ahora es tiempo de actuar. El Señor ha logrado esa mansedumbre, pero ha tenido que domarnos primero. Entonces, con esa mansedumbre, nosotros debemos recibir la palabra del Señor. No debemos de recibirla con reparo, con orgullo, con prejuicio en nuestra mente. Debemos ser sencillos y humildes de corazón, mansos. Cuando la palabra de Dios tiene un mandamiento, es la palabra de Dios y debemos de obedecerlo. No debemos de cuestionarlo. Si el Señor dice, lo hará. Si el Señor dice, se cumplirá. Si es palabra de Dios, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así debemos de recibir la palabra del Señor. Hay un pasaje en la Escritura que muestra cuando alguien ya está dispuesto a obedecer, y si lo hace será bendecido. Juan 7:17, en la nueva versión latinoamericana, hoy, dice así: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza, mi doctrina, es de Dios o si hablo de mí mismo. En otras palabras, el que es manso y obedece, el que está dispuesto a obedecer, el Señor le dará mayor discernimiento, mayor conocimiento de la palabra y entenderá más. Sabrá que lo que está oyendo es doctrina de Cristo, doctrina de Dios, o no es doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque es un manso que obedece la palabra del Señor. La cuarta forma de recibir la palabra del Señor es recibirla con una actitud de obediencia, una actitud aplicativa, de aplicarla en nuestra vida. Oiga lo que dice Santiago 1:22. Obedezcan el mensaje de Dios, o la palabra de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Mis queridos hermanos, no hay cosa más torpe que engañarse a uno mismo. Engañar a otro es malo, pero no es tan torpe. Es pecado y no hay que hacerlo, jamás hay que hacerlo. Es torpe cuando queremos engañar a Dios. Él todo lo ve. Pero es más torpe todavía cuando queremos engañar a Dios engañándonos nosotros mismos. Porque ahí perdemos conciencia de la realidad. Creyendo que estamos haciendo lo que es correcto, estamos haciendo lo equivocado. Cuando nosotros escuchamos el mensaje, pero no lo obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos.
Cierta mujer fue a un fotógrafo que le tomaran una foto de estudio y se arregló lo mejor que pudo, como las mujeres saben hacerlo cuando se van a tomar una foto. El fotógrafo hizo su trabajo lo mejor que pudo también, tomó la fotografía. Cuando ya tuvo la fotografía, realmente la fotografía estaba buena, había salido bien. Pero dijo, no, voy a hacerle los retoques, voy a hacerle una especie de Photoshop, como se dice ahora, para que le guste y realmente me compre más copias. Entonces le retocó el retrato, le quitó las arrugas, le puso un rostro más fino, un poco más de perfil mejor, de tal manera que la foto resultó impresionante. Entonces dijo el fotógrafo, le va a gustar sin duda a la señora. Cuando la señora llegó y vio la foto, le dijo el fotógrafo, aquí está su foto, mire su... No sabía que era tan linda, yo le dije. Yo tampoco, le dijo el fotógrafo, hasta que le hice el retoque. Pero esta mujer se estaba creyendo de que realmente era más bonita de lo que era realmente. Mis queridos hermanos, no sirve engañarnos a nosotros mismos. No estamos en contra del arreglo y de mejorar el aspecto. Pero ¿qué ganamos, siguiendo el ejemplo de la fotografía, con que nos hagan un Photoshop? ¿Qué ganamos con hacer cosas externas si realmente lo interno está igual? No estamos en contra de que nadie haga mejoras en el aspecto físico, pero no con eso nos vamos a engañar. Somos quien somos por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nos estamos engañando, creyendo que estamos siendo espirituales al venir a la iglesia, al leer un poco la Biblia, al tratar de conocer más, pero no obedeciendo la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor hace énfasis en muchos pasajes de la Escritura y principalmente en los escritos de Juan. Dice, el que oye y obedece la palabra es el que me ama, el que ama a Dios. El que oye y obedece la palabra también soportará las pruebas cuando vengan. El Señor Jesucristo relató una historia que es conocida en los evangelios, cuando Él dice, el que oye la palabra y la obedece, lo compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, las lluvias y las tempestades, que simbolizan las pruebas, dificultades, tribulaciones e incluso tragedias repentinas, cuando venga eso sobre su vida, la casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Aquel que oye y obedece la palabra es ese hombre. Pero dijo, aquel que oye la palabra y no la obedece, lo compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre arena. Y cuando vinieron vientos, ríos y tempestades y dieron con ímpetu hacia esta casa, se desmoronó, se destruyó y grande fue su ruina. Cuando obedecemos a la palabra del Señor, soportaremos las pruebas y saldremos en victoria. Oiga lo que dice Juan 14:21. Los que aceptan mis mandamientos, así dice en esta versión, y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. En otras palabras, cuando recibimos la palabra con una actitud de obediencia y la practicamos, estamos demostrando que que amamos al Señor, y el Padre se nos revelará aún más. Es decir, se nos dará a conocer, nos dará más conocimiento, discernimiento, entendimiento de la palabra. Se cumplirá aquel principio que está en la Biblia también, que dice que al que tiene se le dará, porque lo trabajó bien, porque fue obediente, porque fue diligente. Pero el que no tiene, porque no obedeció, porque no actuó como Dios quería, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces, alguien dirá, bueno, yo no entiendo toda la Biblia, pero lo poco que entienda, si usted lo obedece, el Señor le dará más. Si vamos aprendiendo y vamos obedeciendo lo poco que entendamos, entonces el Señor se agradará y estaremos entendiendo su voluntad y su palabra también.
Hay que decir algo que es importante también. El que estudia la Biblia tiene conocimiento sobre Dios, hay que hacerlo. Pero el que obedece la Biblia tiene conocimiento de manera más íntima de Dios, el autor de la Biblia. De nada sirve tener un conocimiento solamente en el intelecto, que no baja al corazón y a la obediencia. Tan fuerte es esta situación que aquí, en este mismo texto, que en la traducción del lenguaje actual resume el versículo 23 y 24, lo resume en uno. Y dice así: el que desobedece es como esta persona. Él mismo da una ilustración. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Es decir, se da un vistazo apenas en el espejo. Digamos algo relacionado con los espejos. Ahora nos parecen tan sencillos, pero realmente el espejo fue un descubrimiento bastante como importante, interesante. Por eso cuando nos conquistaron, relata la historia, la leyenda, que los españoles ya habían descubierto el espejo. Nuestros indígenas no, nuestros nativos de acá, de toda América Latina, no conocían los espejos. Y cuando vieron los espejos por primera vez, se maravillaron de lo que podía ser un espejo y lo cambiaban por oro. Porque el oro, decían, no, un espejo vale más que un oro, que oro. Así fueron despojados. Viene a mi memoria una anécdota de alguien que nunca había visto un espejo. Y la primera vez que lo tiene en sus manos, se sorprende y dice: encontré una foto de mi papá, dice. Pero se estaba viendo él mismo. Y el único que podía en su mente recordar que era parecido a lo que estaba viendo era su papá. Él ya había envejecido algo y no se había percatado porque no tenía espejo. Y el esposo y la esposa de este hombre también, cuando mira por primera vez el espejo, dice: ajá, esta es la foto de la bruja que anda con mi marido. El asunto es que el espejo nos dice la verdad. Nos muestra cómo estamos. Para eso sirve. Y aquí Santiago está colocando la figura del espejo para comparar lo que hace la palabra de Dios como espejo. En muchos otros textos ya encontramos que la palabra de Dios usa metáforas, usa imágenes para describirla. En algún texto dice que la Biblia es como martillo que quebranta. En otro texto dice que la Biblia es lámpara. Dice que es lumbrera o luz. En otro texto dice que la Biblia o la palabra es pan, es semilla, es espada. Pero aquí dice que también la palabra es como espejo. Porque cada una de estas metáforas están diciendo verdades de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa como un martillo que en un momento dado quebranta el corazón más duro. Aquí la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra cómo estamos espiritualmente. ¿Cuál es nuestra condición en la que nos encontramos para que podamos corregir lo que hemos visto en el espejo? Cuando leemos la Escritura, cuando meditamos en ella, cuando escuchamos una predicación, nos estamos viendo en el espejo de la palabra. Y la palabra nos dice: aquí estás mal peinado, tenés mal la corbata, tenés mal el bigote, tenés mal las cejas, tenés una mancha, tenés un papelito, usando esas metáforas siempre. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la vida diaria y en la vida natural con relación al espejo? ¿Todos usamos un espejo diariamente o no usamos? Tenemos que usarlo, mi hermano, si no nos arriesgamos. Nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que vayamos bien limpios, peinados, que los atuendos vayan bien, que no nos hayamos puesto al revés la camisa o la blusa,
Más de alguna vez ustedes se ha puesto algo al revés. Estoy seguro, a todos nos ha pasado. Más de alguna vez, si no miramos bien el espejo, podemos salir con alguna mancha, podemos salir cuando los otros varones que nos rasuramos, y a veces, ocasionalmente, de vez en cuando nos cortamos, a veces agarramos un pedacito de papel fino y nos lo colocamos por aquí, pero después tenemos que quitarlo. Y nos vemos al espejo al salir. Por eso el espejo hay que tener uno en el dormitorio y un espejo en la puerta de salida. Porque si usted tiene uno solo en la habitación, puede hacer algo después, abajo, y si no se ve por última vez en el espejito ya, puede hacer el ridículo afuera. ¿Por qué? Porque puede uno llevar el pantalón metido entre el calcetín. Alguien puede llevar el saco metido en el pantalón o en la falda, y eso se ve muy mal. Para eso sirve el espejo. Entonces dice, si ustedes oyen la palabra de Dios, si ustedes la leen, la estudian, pero no la obedecen, es como aquel que se da un pequeño vistazo en el espejo, pero luego se olvida de que hay que arreglar y sale rápidamente. Entonces, en otras palabras está diciendo, usted es superficial en el estudio de la palabra. Usted no está estudiando, ni conociendo, ni recibiendo como debe ser la palabra del Señor. Más bien debe ser como la otra persona que tiene una actitud diferente, que se mira detalladamente en la palabra, como dice el texto siguiente, que ponen toda su atención y se miran, dice la Reina Valera 60, ponen su mirada en la ley de la libertad. Se refiere a la palabra de Dios. Así que la otra forma de recibir la palabra para entenderla es recibirla con toda atención, es decir, con un corazón atento. Santiago 1:25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. Si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, es decir, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo puede estar presente, pero si su mente y su corazón no están aquí, usted está ausente. Está aquí, su cuerpo, el bulto, sin ofender, el bulto, aquí está, pero no está usted. Y dice, no, toda su atención tiene que ser a la palabra del Señor. Usted tiene que ser minucioso, tiene que ser detallista en ese sentido, hay que ser preciso, hay que ser penetrante en ese sentido, hay que escucharla con todo el corazón, con toda la mente, con oídos físicos, pero con los oídos internos también. Hay que disponerse, no hay que ir con prejuicios, a ver qué va a decir hoy, saber cómo va a estar el mensaje, como que no estuvo muy bien, como que no va... No, tenemos que venir con una disposición atenta, un corazón muy despierto y sincero. Y cuando eso ocurre, entonces nosotros somos los beneficiados. A veces nos perdemos frases, a veces nos perdemos palabras importantes de las que estamos oyendo, que pueden tocar y bendecir nuestra vida. Lo mismo pasa cuando estamos leyendo y meditando la Escritura. Si no ponemos toda nuestra atención y meditamos en la Escritura, se nos pasan por alto algunas frases y no captamos el sentido de la palabra del Señor. Y Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Así que el recibirla con la atención es muy importante para que podamos obedecerla. La segunda parte del versículo 25 es muy importante. Dice, y la obedecen siempre. Otra vez la obediencia. El resultado, dice, serán dichosos, dice la Reina Valera 60. Serán felices, bienaventurados en todo lo que hagan. Mis queridos hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor de obedecer la palabra hasta las últimas consecuencias. Cuando la obedecemos con fe, somos felices, tenemos paz.
y agradamos al Señor. Cuando la Biblia nos da un mandamiento claro, obedezcámoslo. Sabemos que ya tenemos el poder de la fuerza, el poder de su fuerza, de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. La razón es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y nos libra del pecado. Oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista en el Salmo 119. Dice, cuánto amo tu ley, cuánto amo tus palabras, tus estatutos, tus preceptos, tus normas, tus mandamientos. Le da muchos conceptos a la palabra de Dios ahí. Pero ahí se destaca ese amor del salmista, ese deleite en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, si queremos recibir la palabra, queremos entenderla, no solo usando las herramientas que mencioné al principio, que son correctas y debemos de usarlas, no solo usando nuestra determinación, nuestra voluntad, nuestro intelecto, sino también poniendo la parte espiritual. Recordemos que para entender la Biblia y crecer más, tenemos que recibirla limpiándonos de todo pecado. Tenemos que recibirla dándole la bienvenida de todo corazón. Tenemos que recibirla con mansedumbre, con humildad. No diga a alguien, ¿y por qué tengo que obedecer yo? ¿Por qué tengo que hacer caso a esa palabra? ¿Por qué tengo que hacer caso a lo que dice el pastor acerca de la Biblia? No, con una mansedumbre, con una sencillez. Debemos de recibirla con la actitud siempre de aplicarla en nuestra vida. Si no lo hacemos, ya explicamos, somos imprudentes, insensatos y vendrá ruina en nuestra vida. Veamos entonces que también debemos recibirla con toda la atención que merece la palabra de nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a agradecerle con todo nuestro corazón al Señor que nos amó, al Señor que nos salvó, al Señor que nos ha concedido su palabra. Señor, gracias, porque tu voluntad es que conozcamos tu palabra. Tu voluntad, Padre, es que la recibamos limpios, con humildad y mansedumbre, con atención, con respeto, aplicando y obedeciéndola, dándole toda nuestra atención, Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es poderosa, nos limpia, nos ilumina, tu palabra nos alimenta, tu palabra es como una espada, Señor, que separa lo que no puede separar el hombre, ni la palabra de hombre. Tu palabra es la que conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Tu palabra, Señor, es bendita, es vida, es espíritu, es poder. Gracias, la recibimos hoy con gratitud, pero también tomamos la responsabilidad de obedecerla y vivir una vida dichosa. Obedeciéndola, soportaremos cualquier clase de tribulación, cualquier prueba, cualquier dificultad que venga a nuestras vidas. No seremos destruidos, Señor. Permaneceremos y prevaleceremos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre.